Quien sabe mucho de una historia de haber combatido el ajuste de una empresa, de haber peleado por los derechos de los laburantes, de haber conseguido algunos elementos que a la luz de los hechos que se vinieron y a la luz del presente tienen carácter de histórico, son los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires, los conocidos como metrodelegados, los laburantes del subte, los y las laburantes del subte. Nosotros ahora tenemos la posibilidad de conversar un ratito con Alfredo Barrera, el secretario de Derechos Humanos de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte, insisto, conocidos como los metrodelegados, y nos está escuchando. Alfredo, ¿cómo estás? Luana Haidt y Pablo Marcao, aquí de este lado te saludamos. Hola, buenas noches, un gusto. Bueno, ¿Me escuchan bien ahí? bien, te escuchamos y Bien. te vemos bien. Gracias por el contacto. Perfecto. Bueno, hacíamos un poquito una introducción del tema de reforma laboral y lo enganchábamos también con algo que se conoció en la tarde, que es el apoyo de Osvaldo Jaldo, uno imagina a través de los diputados que lo acompañan para esta idea, pero también quisimos recuperar en la memoria histórica, porque no todo pasa solamente hoy y mañana, sino hay una historia de los trabajadores y las trabajadoras que tenemos que recuperar, lo que fue hace unos cuantos años, la pelea por la jornada de 6 horas. Y un dato, me anticipo, spoileo, la empresa sigue siendo la misma, no quebró, no se fundió y ustedes consiguieron lo que estaban buscando. Sí, es así. La historia yo la retrotraería al 1 de enero del 94, cuando se inicia la privatización en pleno auge del modelo neoliberal, una situación muy similar a la que estamos atravesando ahora. Hasta el año 93 los trabajadores y trabajadoras del subte trabajaban 6 horas con el convenio del año 1975 y a partir del 1 de enero del 94, que es cuando asume la empresa de MOVA de Metrovías en aquel momento, del Grupo Rogio, que hoy es MOVA y el mismo grupo, cambian las condiciones de trabajo y se pasan a trabajar 8 horas diarias, además de la tanda de despidos que hubieron y la rebaja salarial. Es decir, desde aquel momento cambian las condiciones de trabajo hasta que se empiezan a organizar en los cuerpos de delegados eh, los referentes de las líneas, entre los cuales está Beto Pianelli, Virginia Huguet, entre otros, y desandan toda una organización de los trabajadores y las trabajadoras que va a ser el inicio de la pelea que más tarde, ya con el gobierno de Néstor Kirchner, se desarrollará una pelea que dará por la reducción de las 36 horas semanales. Básicamente, hace poco tiempo lo estábamos hablando, que la idea que se tenía en ese momento era, ¿no?, bajar las 48 horas semanales que trabajaban y en el ideario de bajar las 36, que fue lo que se logró, ¿no? Está bueno el recorrido histórico que nos haces porque, claro, son 30 años, un poquito más, de esa historia. Yo no recordaba exactamente que previo a eso también trabajaban las 6 horas. Claro, el convenio del 75, que es lo que el gobierno ahora justamente apunta a desmontar. Pero al mismo tiempo también, y esto ustedes lo han contado muchas veces, la pelea por una organización de otro carácter, ¿no?, sindical. Hay que recordar que eran trabajadores nucleados en la Unión Tranviarios Automotor, en la UTA, ¿no?, un gremio bastante tradicional en la Argentina, con muchas prácticas, esto corre por mi cuenta, si querés opinar al respecto, muchas prácticas burocráticas y propatronales también. Sí, sí, la clásica práctica, como bien vos mencionás, pro empresa, pro patronal. Tuvimos un conflicto salarial muy importante en el macrismo, en donde los anuncios de aumento de tarifa, el secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires la daba al lado del secretario general de UTA, Roberto Fernández, digamos, esos niveles de connivencia, pero sí, claramente en aquel momento la vieron otros referentes de hoy que hicieron que, que se desarrollase una fuerza sindical que a la postre sería lo que la fundación y la organización de la Asociación Gremial de Trabajadores Subte y Premetro, que es la decisión de la UTA. Digo, en relación a la jornada laboral, que es algo que se viene hablando dentro de lo que es la reforma, nosotros últimamente hemos planteado, hemos tenido, en función del problema con el asbesto que teníamos en el subte, que aún al día de hoy tenemos, una de nuestras consignas en ese conflicto, que tenía una serie de reivindicaciones, era también tener una jornada aún más reducida por la exposición al material cancerígeno, que ya se llevó la vida de 6 compañeros. Y esa discusión
En parte se daba previo a la discusión mundial que se dio en la pandemia, que en muchos países europeos se empezó a discutir esto. Al día de hoy se discute. Hoy esta semana leíamos una noticia en Holanda, Países Bajos, que se redujo la semana laboral. Bueno, los ejemplos, los prototipos que se hicieron en Inglaterra, en España, sin ir más lejos. El mundo discute bajar la carga laboral, la semana laboral, y nosotros nos encontramos en un planteo de reforma laboral que, entre otras cosas, plantea trabajar más, ¿no? Entre un montón de cosas que hemos visto que se filtraron acerca de lo que esa reforma nos quiere traer. Pero esta discusión mundial de la reducción de la jornada laboral, que nosotros la enmarcamos en un conflicto de salud pública y que es mundial, ahora nos encontramos con un planteo completamente retrógrado. Buenas, Alfredo, ¿cómo va? Mi nombre es Luana. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo impacta, ¿no?, estas noticias que vos recién mencionabas a nivel mundial? ¿Cómo se viene intentando reducir con proyectos el régimen laboral? Y que hoy nos encontramos en un panorama completamente distinto, en un gobierno que nos quiere ajustar cada día más. Si no es desde nuestros bolsillos, es a través de nuestras horas de vida. ¿Qué impacto en la salud hay hacia un colectivo sindical organizado y hacia un trabajador? Que cumple con su horario de laburo y después se va a su casa. Bueno, entre otras cosas, lo que discutimos hacia el interior con los compañeros y las compañeras es cómo impacta en la salud y en la productividad. Es contraproducente inclusive para una empresa tener trabajadores que laburen más horas. Lo vemos en nuestros lugares de trabajo, sobre todo en los compañeros que tienen mayor edad, las complicaciones sobre la salud que tienen, el ausentismo que eso genera por los problemas de salud. Y obviamente genera una discusión de productividad, no en nuestro caso porque somos un servicio, pero sí en cómo se brinda el servicio por el alto ausentismo debido a las horas de trabajo y a la carga laboral. Inclusive la discusión de reducir la semana laboral es virtuosa en ese sentido. Trabajar menos hace que las personas estén más descansadas y con otra perspectiva para ir a trabajar. Las horas de descanso son fundamentales. Eso es como una de las cosas que planteamos como Arguento. Hubieron proyectos de ley en el Congreso previo a las elecciones del 2023, proyectos de ley para bajar la jornada semanal, y de diputados de fracción sindical, de Yasky, de diputada del gremio de la bancaria. Existieron esos proyectos en el Congreso, han estado, no han prosperado, y luego un montón de sindicatos y gremios apelamos a esa discusión. Pero centralmente es que el mundo, la tecnologización del mundo del trabajo permite que se pueda reducir la semana laboral y además repartir las horas de trabajo entre todas las personas que en una situación en la que todos estamos viendo y atravesando hoy, la desocupación que hay, la precarización laboral. Es una discusión paradigmática, pero que en este tiempo que nos toca a nosotros con el gobierno que hay, se nos hace bastante cuesta arriba. Alfredo, se pone muy en evidencia en estos tiempos una mirada patronal, inclusive a la hora de explicar este tipo de reformas, poniendo por delante la rentabilidad de las empresas, diciendo, bueno, no van a poder sostener más trabajadores porque la rentabilidad o porque la ganancia, y sin embargo, cuando uno intenta indagar, y el ejemplo del subte es bien claro en ese sentido, cuáles son los números de una empresa que gestiona y explota un servicio público, te encontrás con que no hay manera de conocer lo que gana la empresa. Lo han intentado los legisladores de la oposición en los casi 18 años que lleva el macrismo, lo han intentado ustedes, pero no se conocen los números, con lo cual, y la empresa sigue siendo la misma, más allá del cambio de nombre. Digo, ¿cómo se ve desde el mundo de los trabajadores este tipo de cuestiones? Entendiendo, y te voy a plantear una utopía, ¿no?, que la Constitución argentina garantiza en su 14 bis la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas y en el control de las empresas también, además de la dirección. Mira, cuando ocurrió el cambio de razón social de Metrovía Saemoa, recuerdo que al finalizar eso, en algunos medios salieron que se pudo obtener un registro de las ganancias de Metrovía como último ejercicio de esa empresa, y en el medio de la pandemia eran ganancias extraordinarias, con la reducción de servicios que hubieron en la pandemia por obvias razones, ¿no? Es decir,
Hay un cambio fundamental que creo que hay que mencionar, que es los procesos de privatización, el consenso de Washington de los 90 para acá, trae una novedad que es la participación del Estado en facilitar las ganancias para las empresas que privatizan los servicios públicos. Muchas veces entre gente que viaja en el subte y compañeros que laburan, surge esa pregunta. Che, si el Estado tiene que hacer los kilómetros de subte, el Estado tiene que comprar los trenes, porque eso es así, tiene que abrir la licitación para comprar los trenes. ¿Cuál es la ganancia del Estado y qué es lo que pone la empresa? Si lo más grande que tiene que hacer lo hace el Estado. Y la explicación es ese modelo privatizador del 90. Las ganancias a través de los subsidios que gira para el servicio, para el mantenimiento de la operación. Ese modelo es el que explica que empresas como Metrovías y privatizadoras de los 90 puedan sostener las ganancias, que es verdad, no hay acceso a eso, pero también uno lo ve en la inversión que tiene que haber en el servicio. Es escuchar, es común escuchar que el servicio es malo. Nosotros como trabajadores vemos una cuestión en las frecuencias, la frecuencia de la B, los trenes de la línea B. Bueno, sin ir más lejos, los trenes que compró la gestión de Macri con asbesto. Claro. Ese tipo de inversiones, con un elemento cancerígeno prohibido en 2001, comprado los trenes en el periodo 2011, 2013, digamos, habla un poco de ese modelo, ¿no? De ese modelo que responde a esas preguntas que uno les hace, las piensa de una manera sencilla porque lo ve así, ¿no? Y que es una discusión muy actual del rol del Estado. Una discusión muy actual del rol del Estado y ocurre en la Ciudad de Buenos Aires por el modelo de concesión del subte. Ahora, Alfredo, está viajando menos cantidad de pasajeros, ¿no? ¿Se nota eso? Sí. Sí. Está muy alto la tarifa del subte. Creo que es el pico histórico en relación al dólar, por ejemplo, tan habitual en la comparación, ¿no? Nunca estuvo tan caro el subte en la Argentina. No. Hemos hecho algunos testeos y trabajos en el sector de boletería. Cuando estás ahí, que es el contacto con el pasajero, vos tenés un montón de diálogo y un montón de charlas del día a día porque los conocés, viajan todos los días, son casi tus clientes diarios. Y es la opinión común de lo excesivo que se paga la tarifa por el servicio que la gente obtiene al pagar esa tarifa. Es el doble de lo que es un boleto mínimo de colectivo y sigue aumentando. La semana pasada fue un aumento más de todos los programados que tienen a lo largo del año, y eso tiene que ver con la concepción del transporte, tiene que ver con la concepción mercantil del transporte. Cuando nosotros observamos otros modelos del mundo en el cual el sistema de transporte unificado hace que haya una tarifa unificada para que el que viaja pueda tomarse por una misma tarifa los distintos medios de transporte para poder llegar a un hospital, para poder llegar a los lugares de estudio, para poder llegar a sus hogares, digamos, pensado de otra manera, que es el transporte es un derecho, no es una mercancía. El transporte tiene que garantizar en las grandes ciudades que vos puedas ejercer tu derecho a ir a estudiar, a la salud para ir a un hospital, a llegar a tu hogar. Eso no está pensado así, y la tarifa explica un poco eso, por qué no está pensado así. Inclusive el desarrollo de las líneas no están pensados para integrar a la ciudad, para integrar a los barrios que están en la periferia. No es esa la idea. Tenemos una discusión por la línea F, por el trazado de la línea F, que se va a proyectar ahora, se está licitando, se va a construir con el mismo plan de trazado que se aprobó en el año 2001. O sea, 20 años después van a realizar el mismo trazado sin observar todos los cambios que hubieron en el sur de la ciudad, porque es una línea que intenta unir al sur de la ciudad, pero que está mal trazada porque no une los cambios de la densidad de población que hubieron en el sur de la ciudad. Por ejemplo, el barrio Estación Buenos Aires, todos los barrios nuevos, a los cuales nosotros tenemos una propuesta con las organizaciones territoriales de los barrios para poder cambiar ese trazado y para tener una idea que sea de integración y no de expulsión, que tiene que ver con un trazado que no integra, con una tarifa que expulsa, con un servicio que expulsa y que genera todas estas imágenes urbanas de los colectivos estallados, claro, los colectivos llenos de gente. A priori lo que aparece ahí es como un nivel de concentración de las líneas
que no tiene mucho sentido, porque queda a 500 metros de la línea H y a 500 metros de la línea C. Con lo cual, digo, es un esquema que atrasa muchísimos años, debería estar bastante más alejado e integrar de manera mucho más concreta el sur con el norte. Te pregunto también, porque hoy todo parece defensivo, Alfredo, en términos de los laburantes, decir, bueno, ¿cómo resistimos frente a un avance que quiere llevar una jornada laboral a 12, 13 horas? En un contexto, además, la mitad de la población que trabaja lo hace en condiciones de ilegalidad, el mal llamado trabajo negro, no registrado, en donde ya muchos te dicen, bueno, a mí no me cambia nada porque finalmente yo también ya trabajo 12 horas. Digo, ¿cómo hacer creativamente? Ustedes, por eso también la charla con vos tenía que ver con recuperar esa experiencia, en donde ustedes también tuvieron que pelear contra ese sentido común en su momento. Yo lo recuerdo, en los noticieros saliendo a preguntarle a la gente, ¿usted cuánto gana? ¿Está de acuerdo con que los trabajadores del subte ganen más plata y trabajen menos horas? Digo, eso hay que ver los archivos, las preguntas de los noticieros en la calle. Digo, sin embargo, se han ganado el apoyo de la sociedad, o al menos una parte de ella, mostrando cómo se construye no solo la organización sindical, sino una demanda concreta en función de una mejor calidad de vida y de trabajo. Digo, ¿cómo hacer hoy para trasladar esa experiencia a este contexto tan defensivo? Hay que ser audaces en la propuesta y escuchar lo que está ocurriendo en la sociedad, o sobre todo el grupo de pibes y pibas que acceden a los nuevos trabajos, que no están sindicalizados, que están precarizados, los trabajos de aplicación. En un momento, si usted le pregunta, che, ¿por qué no abordarlos en vez de combatirlos? En un primer paso, hay que abordar a esos pibes y pibas que trabajan. No hay que negar esos trabajos. Uno después puede tener la propuesta de un país industrializador, las fábricas y demás, pero son nuevos trabajos que están ocurriendo y nadie los aborda para poder explicar o para darle otros sentidos o trabajos, o ser audaz en la propuesta de lo que a veces, cuando charlamos con Beto, lo expresa como un nuevo imaginario, ¿no? O sea, ¿cuál es el imaginario que tiene ese pibe y esa piba que pedalea? Que maneja un Uber, o que vende, se levanta a las 4 de la mañana y vende tortilla en la ruta para los laburantes que van, que pasan por ahí. Digamos, ¿qué sentido tiene la vida para esa gente? Entonces, audaces es dar una propuesta que tenga otra vuelta. ¿Qué es esto? Que una de las propuestas puede ser eso, es, che, vos podés pedalear una bicicleta y tener un seguro, tener un sindicato, podés pedalear 6 horas en tu bicicleta y ganar un buen salario, no tener que pedalear 150.000 horas para llegar a fin de mes y estar en una aplicación completamente canibalesca. Digo, eso tiene que ver con pensar algo audaz, que tengan que ver con lo que está ocurriendo hoy, que tenga un anclaje en lo que está ocurriendo hoy, que es lo que hablamos. Si los laburos se basan en las nuevas tecnologías que a las empresas le dan una rentabilidad enorme, ¿por qué no intervenir en eso? ¿Por qué no dar una propuesta que intervenga en eso para decir, che, podemos trabajar menos todos, porque las empresas tienen rentabilidades enormes, lo que hay que hacer es cobrarle un impuesto para repartirlo a esas empresas? Nadie está proponiendo que las empresas vayan a pérdida, porque no, después viene del otro lado que, che, vos querés que las empresas pierdan. No, al revés, las empresas jamás van a perder, nadie quiere que pierdan, sino que repartan un poco toda la millonada que se llevan. Y con la aplicación de tecnología que hay hoy, trabajar menos para que más gente pueda laburar y decirle al pibe y a la piba que pedalea, al precarizado, che, ¿para qué querés laburar menos? Andá a una plaza, andá con tu hijo a pasear, salí con tus amigos, andá leer poesía en un club, andá a jugar al ajedrez, ¿no? Algo que la gente quiere hacer, Andá a ver recitales, ¿no? Vamos a un recital. Estás en una banda vos, ¿no? ¿Puede ser? Lo que la gente quiere hacer, cualquiera quiere hacer eso, quiere trabajar lo justo y necesario, ganar el salario que le corresponde para poder vivir y hacer, tener tiempo, calidad de vida para compartir con la familia, con los amigos, hacer arte, no sé. Tiene que ir por ahí audaz y anclar en algo, anclar en un llano que se vea, que se visualice, que se pueda tocar, que se pueda palpar. Alfredo, qué importante lo que recién mencionabas, ¿no? De el tiempo, la calidad de vida y el ocio para los trabajadores en este momento, ¿no? En donde hay un fenómeno de, no un fenómeno, sino una necesidad de pluriempleo.
Vos recién mencionabas a estos jóvenes que seguro entra una nueva camada de trabajadores y después de que cumplen su horario laboral se van a manejar Uber o se van a pedalear y es producto para llegar a fin de mes. Me parece importante la palabra que recién traías de integrar, de generar nuevas políticas sindicales para atrapar a esta juventud que no está sindicalizada, ¿no? Y que tiene naturalizada la vulneración de sus derechos. Y referido a eso, también te quería preguntar cómo fue el impacto de este proyecto de reforma laboral en los trabajadores del subte y en el área sindical. En principio estamos en un debate permanente en los lugares de trabajo, en las boleterías, en los cuartos. Obviamente es un debate abierto. Hoy lo estuvimos discutiendo a medida que se van avanzando y conociendo los detalles. Lo discutimos en vistas a estar expectante y organizado para dar una discusión, inclusive en las afueras del subte, digamos, porque nos encuentra en las calles todo el tiempo, yendo al Congreso con los jubilados, yendo al Congreso a cada marcha que hay para tratar de frenar las avanzadas que hay sobre los derechos. Entonces, en estos momentos cae como una cuestión de alerta y lo que hacemos es discutirlo. Hoy, por ejemplo, sacamos una difusión de redes sociales, de prensa del sindicato, con unas placas muy concretas explicando de qué trata la reforma laboral, en qué puede afectar, siendo muy concretos, muy concisos. Eso se difunde entre los trabajadores, lo subimos a las redes sociales, lo compartimos, y realmente en contacto con los demás sindicatos, compañeros que siempre estamos, tanto con los trabajadores estatales con ATE, con CIPREO, adentro de la CTA, con sindicatos de la CGT. ¿No? Es una situación de alerta en la cual hay que intercambiar y tratar de ir pensando estrategias sobre todo para tener una inserción, una influencia política con legisladores y con diputados y senadores que tengan alguna llegada para que puedan dar también una discusión interna. La opinión de los sindicatos tiene que tener un peso a la hora de la discusión política, sobre todo en diputados y senadores de la acción sindical. Esa es la situación, una situación de alerta, expectante y debatiendo mucho y tratando de explicar por qué esto también conlleva, ¿no? una explicación que sea accesible, no hay que dar muchas vueltas, hay que decir concreto lo que pasa, la vulneración al derecho a huelga, la modificación de la jornada laboral, la cuestión del salario dinámico, las horas extras. Hay que ser muy concreto y muy directo. Es todo un paquete, esta reforma laboral es un paquete de vulneración de derechos a la clase trabajadora de una manera terrible. ¿Vos cómo estás viendo que lo toman los laburantes? ¿Están enterados, no están enterados? ¿Se suman, no se suman? ¿Se organizan? ¿Se sorprenden, no se sorprenden? ¿Cómo están? En general hay un conocimiento porque hay una difusión de este tema desde que empezó a hablar. En principio hay una preocupación por esto de que si bien uno puede pensar que le puede tocar a uno, siempre tiene un amigo, un pariente, un conocido que está en una situación peor que uno y que ya le está tocando, o que vislumbra que puede ser aún peor la situación a la actual. La mayoría de los laburantes con los que tenemos contactos están al tanto, pero también hacemos como este esfuerzo, ¿no? de generar el contenido para poder explicar y para poder tener más llegada y que nadie se quede afuera, porque es una discusión de todos los días, ¿no? Te puedes quedar dormido porque siempre puede haber algún compañero que esté medio colgado o desinformado porque eso ocurre, porque no mira la tele, porque no sigue los medios. Pero nos lo tomamos como un laburo constante del día a día, de sacar este tema, de hablar en los cuartos de descanso, cuando tenés un break, que estás tomando un mate. Nos lo tomamos como un laburo en serio el hecho de esta discusión, porque vemos que es una avanzada como hacía rato no teníamos cuestión de derechos laborales. Alfredo, te queremos agradecer mucho este rato de charla. Es tarde, has tenido también tu jornada de laburo.
justamente, y bueno, doblemente meritorio por este momento que compartiste con nosotros para acercarnos la historia de la lucha, la historia de también cómo han ustedes desarrollado todo este camino y cómo ahora posicionarse y pararse frente a esto que decía Luana también, no es un ataque al conjunto de los laburantes con un paquete enorme que sabemos que es sumamente perjudicial. Así que bueno, agradecidos de este contacto, a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias, muy lindo, me sentí muy cómodo y cuando quieran ustedes ya saben, no hay ningún problema, encantado de la... Abrazo grande y que termines bien la jornada. Alfredo Barrera charlaba con nosotros, secretario de Derechos Humanos de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte, los metros delegados, contándonos